respuestas, ni tengo todos los programas. Entonces, necesito de apoyo de personas que hayan estado en esto toda su vida, como tú, que me ayuden a armar un programa social realmente incluyente, plural, valioso. Hay muchas personas de varios partidos, sabemos apartidistas, y creo que es una mesa que va a presentar un proyecto interesante. La línea si tú me buscas, la línea conductora, digamos, de mi compromiso público ha sido siempre lo social y lo ambiental. Ahora, en este sentido hay cosas, yo lo escribí hace unos días, Andrés Manuel no es un desconocido para ti. No, de ninguna manera. De ninguna manera, es un hombre con el que tú tuviste relación, incluso tu experiencia dentro de la administración Zedillo, sobre todo en la época de la Secretaría de Gobernación, tuvo varios momentos en que, con diferencias o no, hubo confluencia de puntos de vista con Andrés Manuel. Claro, con aquel Andrés Manuel que no es el mismo Andrés Manuel de ahora, ¿no? Que no es el mismo, y claro, te puedo decir muchas diferencias que he visto, pero aquí lo más importante es que en la relación que tuve con Andrés Manuel, que en muchos aspectos entonces era de un lado y del otro del escritorio, y por lo mismo en momentos hasta ríspida, siempre reinó el respeto, la verdad y un criterio de bien común, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que nos aprendimos a respetar mutuamente. Cuando tú conoces a alguien, cuando todo está en orden, cuando todo está de acuerdo, todo pues es muy fácil. Cuando conoces a alguien en el conflicto, es cuando te das cuenta si es confiable o no. Y yo lo conocí en el conflicto. Y él te conoció a ti en el conflicto. Claro. O sea que ese otro punto también es interesante. Para él me imagino que es importante. Y para él, siendo de una oposición en ese momento muy difícil y muy complicada, creo que vio en un servidor público federal confiabilidad, ¿no? Pero ¿cuáles son esas diferencias que nos dices que hay en un Andrés Manuel López Obrador de hace unos años a lo que vemos ahora? Bueno, en primer lugar, yo creo que alguien que viene de dos elecciones en las que no accedió a la presidencia de la República, son enseñanzas muy grandes. La gente que viene de un éxito en otro, pues llega con mucha arrogancia al poder, llega diciendo me lo merezco, ¿no? Cuando llegas después de haber sido derrotado, como Lincoln llegó a la presidencia de esa manera, pues llegas con otra actitud, porque has vivido los claros oscuros de la política. Entonces creo que eso es una cosa muy importante. En segundo lugar, y esto no se menciona y espero que no sea un pacto entre ellos, que no se hable mucho de esto, pero yo sí lo quiero mencionar. La mujer de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz, es una persona que tiene una visión muy clara de las cosas, es una historiadora, es una doctora en teología. Entonces estamos hablando de una compañera que en su vida cotidiana seguramente lo ha cambiado, pelotea muchas cosas, ¿no? Y seguramente le ha sido muy importante en su visión de las cosas. Me dice un empresario muy importante que no es López Obradorista, tiene muchas diferencias con él, pero que lo conoce bien a Beatriz, a su esposa. Me dice que es una influencia decisiva en López Obrador, que se ha convertido en una influencia decisiva en López Obrador. Para bien. Para bien. Para bien, sin duda, sí. Porque es una persona muy valiosa. Entonces creo que ese es un segundo aspecto. ¿Y por qué casi no sale ella? Yo no quisiera responder porque no lo sé. Me imagino que ella ha tomado esa decisión de ser prudente y guardar una sana distancia, como en alguna época se dice. Sí, eso te quedó, eso lo sabes de ese tema. Pero, a ver, ¿cómo se articula este equipo? ¿Cómo llegas a ese equipo? ¿Cómo te invitan? ¿Cómo se juntan los otros personajes? Lo veíamos en esta pieza antes de tu intervención. ¿Cómo se junta ese equipo? Bueno, ¿cómo se junta? No lo sé. Yo fui invitado al grupo que ya estaba configurándose por Andrés Manuel. ¿Cómo me invita? Pues muy sencillo. Yo tengo una relación con él desde entonces, desde hace pues ya más de... Son 22 años. Pero tus hermanos incluso trabajan en Morena, ¿no? Pablo, mi hermano, es delegado de Azcapotzalco, sí, por Morena, sí. Cuando yo he tenido varias conversaciones con él a lo largo del tiempo. Oye, solamente para chisme, ahora me sigues contestando.
¿Fue la Secretaría de Gobernación la que entregó las cajas con los gastos de campaña de Roberto Madrazo? No. En aquel que fue febrero del 95. No, de ninguna manera. ¿De ninguna manera? No fue. Pero dicen que los únicos que tenían esa información podía ser Gobernación. Pues podría o ser. alguna institución que dependiera de Gobernación. Pues no lo sé, yo digo que no, o sea, yo no sé quién fue, lo que sí puedo asegurar es que tú no fuiste. No fue la Secretaría de Gobernación. Sigamos con la historia. Continuemos, una vez aclarado el tema. Bueno. Él me habla, me invita y me dice, estoy formando este grupo. Yo le comento que yo estoy muy comprometido con los programas de fundación. Tan solo las orquestas sinfónicas infantiles ya tienen 17,000 niños, Plantel Azteca tiene 2,500 niños, Bancomunidad son mujeres que les damos crédito, son más de 4,000. O sea, estás hablando que si le vas sumando son cifras importantes de personas y dije, yo no puedo abandonar ese proyecto. Bueno, incluso ahora el divino proyecto que tienen de esas orquestas binacionales. La orquesta binacional que acaba de debutar, que se llama The Bridge, por cierto. Entonces me dice, no tienes que renunciar para nada a Fundación, te estoy pidiendo un apoyo para que coordines los trabajos de una mesa plural, no te tienes que afiliar a Morena, hay gente de diversos partidos, gente apartidista, autónoma, esto quiere decir que pues, van a poder hacer el trabajo que quieran y me lo van a entregar. Sin sueldo, o sea, es un trabajo totalmente voluntario, y ustedes definirán sus horarios, etcétera, ¿no? Se me hizo muy interesante participar con él y que todo lo que estamos haciendo muchos mexicanos se pueda vertir en un programa social. Esteban, ¿qué es para ti lo más importante? ¿Por dónde te empiezas a enfocar? ¿En qué están empezando a trabajar? ¿Qué estás empezando a asesorar? ¿Qué sea? Bueno, yo acepté la invitación porque para Andrés Manuel es lo más importante, igual que para mí, los jóvenes. México es un país de jóvenes y no hay una política social para los jóvenes. México es un país de jóvenes y si hay un problema en México actualmente es ser joven, porque hay mucha desesperanza, mucho desempleo, mucha falta de atención, pocas oportunidades, y todo eso es por falta de atención. Yo en lo que vivo, en los programas que tenemos estos tan grandes, veo que con tantita agua que le eches al desierto que es la juventud, florece rápidamente y que México puede ser un gran país si hace florecer a sus jóvenes. A ver, tú fuiste secretario de Desarrollo Social, una gran responsabilidad. Te tocó además darle un giro a lo que venía del gobierno de Carlos Salinas, que era el programa Solidaridad, que fue muy exitoso. Se le da un giro importante en la administración Zedillo, entonces te toca a ti darle en buena medida ese giro. Lo que preguntaba Viviana, ¿cómo